Dos tipos de gente que Dios llama a servirle. Número uno, la primer tipo de personas que Dios llama a servirle es la generación presente. Diga la generación presente. Vamos, pero dígalo como que usted ya almorzó. Diga la generación presente. Y la segundo tipo de personas que Dios llama a servirle, que Dios tiene un interés, es la generación venidera. Dos tipos de generaciones. ¿Sabe qué me llamó la atención? Que mientras el Señor me daba esta palabra en la madrugada, mientras escribí la generación presente y cuando escribí la generación venidera, ¿sabe de qué me di cuenta? Que entre la palabra la generación presente y la generación venidera hay 20 letras. ¿Qué significa? Que Dios está viendo una visión perfecta entre las dos generaciones. Si usted lee el verso 1 de Primera de Samuel, dice que lo que escaseaba eran dos cosas. Uno, la palabra, y dos, la visión. Si hay algo trágico que puede estar pasando en este tiempo, es que entre las generaciones no haya visión. Muchos de nosotros somos producto de padres que no dejaron una visión clara en nuestra vida. Qué trágico es para un hijo saber que lo trajeron a esta vida pero no sabe qué anda haciendo. Dijo un predicador en cierta ocasión por ahí, por algún momento: lo más trágico que le puede pasar al hombre es vivir una vida pero no saber por qué está vivo. ¿Dice amén? ¿Dice amén? Escuche, entonces quiere decir que entre las dos generaciones lo que Dios está poniendo es una visión perfecta. Si me da el verso 1 nuevamente, 1 Samuel 3:1, mire cómo dice: y el joven Samuel ministraba en la casa, en la presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Lo más trágico que puede estar pasando, escuche, y esto es fuerte, es serio, lo más trágico que usted y yo como padre podemos estar haciendo es estar viviendo solamente por vivir y no estar visualizando qué Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Dice amén? Entonces quiere decir que Dios entre las dos generaciones está poniendo una visión. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere llevar a un mismo lugar. Dios nos quiere llevar al mismo punto. Si hubo algo que fue trágico con el pueblo de Israel en el desierto, ¿sabe qué sucedió? Salieron en libertad, pero dentro no querían libertad, extrañaban su esclavitud, porque no había visión de libertad. ¿Sabe usted que hay gente que necesita que se le revele la visión de libertad? Que si usted tiene a Cristo, la Biblia dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero hay gente que no puede dejar el pecadito. ¿Por qué? Porque escuche esto, y el Señor me decía esta tarde: cuando a usted le viene la visión, entonces automáticamente usted vuelve a nacer de nuevo. Porque cuando a usted se le abren los ojos espirituales, usted tiene la capacidad de ver aquello que usted no podía ver. Una vez que a usted se le abren los ojos, usted puede ver cómo le pasó a Giesi. Giesi estaba con el profeta Eliseo, y la petición del profeta fue: Señor, ábrele los ojos para que vea que son más los que están de nuestro lado que los que están contra nosotros. Algunos de nosotros necesitamos que se nos abran los ojos y que usted se dé cuenta que ese problemita que a usted lo tiene triste, ese problemita es un pretexto de Dios para darte una gran victoria. Que esa circunstancia que has estado pasando simplemente es una cosa que Dios te está afinando, porque lo que Dios está viendo contigo, Dios no te está viendo de rodillas, Dios te está viendo en pie. Dios no te está viendo en calamidad, Dios te está viendo en sobreabundancia. Dios no te está viendo ahí miserable, Dios te está viendo bendecido. Dice amén. Ayúdeme. Pero algo que me llama la atención es que dice que en aquellos días no había palabra ni visión con frecuencia. ¿Por qué? Porque esto es tremendo. Porque Elí, siendo viejo, no podía escuchar la voz de Dios. Escuche, Elí, siendo viejo, no podía escuchar la voz de Dios. Y Samuel, siendo joven, podía escuchar la voz de Dios, pero no podía discernirla. ¿Sabe por qué Dios está interesado en que venga que se abran los ojos de la generación presente y la generación venidera? Porque lamentablemente la realidad es esta, y ayúdeme a predicar: el adulto hoy no quiere escuchar a Dios, no escucha a Dios. Usted ve cómo el hombre hoy ha endurecido el corazón de Dios, pero usted ve que el joven está escuchando a Dios. Estaba repitiéndose la escena de este año 2021. Usted va a la calle hoy, usted le habla al adulto de Dios, está tan ocupado en su trabajo,
está tan ocupado en sus vicios, está tan ocupado en su afán, está tan ocupado porque hoy el adulto no está escuchando la voz de Dios. A Elí no podía discernir que Dios estaba visitando, Dios estaba yendo a buscar la nueva generación. Un sacerdote que no podía escuchar a Dios. Oiga, usted se imagina lo trágico que es que yo como predicador, que le estoy predicando a usted la palabra aquí, no escuche a Dios. ¿De qué yo le puedo hablar? Mi pregunta es, ¿qué era lo que hablaba Elí en esos sermones? ¿Qué era lo que Elí decía? Escuche, ¿sabe por qué hay hijos que están teniendo problemas con sus padres y padres que están teniendo problemas con sus hijos? Porque los hijos están recibiendo consejos de padres que sus palabras no concuerdan con sus acciones. Es trágico cuando queremos disciplinar o corregir al hijo, pero el hijo no ve de dónde me estás hablando, de qué fuente me estás hablando. Y usted ve ahí el cambio. ¿Qué sucedía? Elí no podía escuchar la voz de Dios, pero el joven Samuel, un novato joven, estaba escuchando que alguien le llamaba. Lo único que no sabía discernir quién le llamaba. Escuche esto. Samuel era incapaz de discernir la voz de Elí y la voz de Dios. Pero algo que me llama la atención es que dice que ya Samuel ministraba en la casa de Jehová en presencia de Elí. Escuche, ya ministraba en la presencia de Jehová, en presencia de Elí. Eso lo vemos en el verso 1. Ahora, ¿por qué esto es importante recalcarlo? Porque existe una gran diferencia entre ministrar desde lo aprendido y ministrar desde el llamado que Dios te ha hecho. Es muy diferente ministrar desde lo que usted aprende a ministrar desde donde Dios te llama. Hay gente que son buenos músicos, tremendos músicos, pero no significa que porque toquen bien están ministrando desde su llamado. Si hay algo que en este altar cuidamos es que la gente que ministra aquí ministre desde su llamado. Porque esto no se trata de llenar un púlpito, esto se trata de ministrar el corazón de un pueblo. Hay muchos que no les importa la condición del que está en el púlpito. Con tal me llena el espacio. Pero lo que no sabe es que el músico viene de estar el sábado en la noche en la discoteca y el domingo en la mañana. Levante las manos, dice. Sigo paro. ¿Por qué? Porque nosotros mismos tenemos que fomentar que la gente que sirve a Jehová es gente que no debe de estar sirviendo desde sus habilidades, sino que debe de estar sirviendo. Estás escuchando a Dios, ¿qué Dios te está diciendo? ¿Qué Dios quiere que hagamos? ¿Qué Dios quiere que ministremos? ¿Sabe qué yo he aprendido? He aprendido que desde este altar yo tengo que ministrar no lo que yo pienso que se debe de ministrar, sino que he aprendido que desde este altar se debe de ministrar lo que el Espíritu quiere que se haga en su iglesia. Yo no me puedo parar en este altar con mi habilidad. Y esa es la diferencia. Si usted, deme el verso 1, 1 Samuel 3:1. Mire, ya el joven Samuel ministraba. Pero este muchacho ministraba en la casa de Dios, pero no podía escuchar a Jehová. Hay gente que está así. Quiere corregir los hijos, pero no estás escuchando a Dios. ¿Cómo los vas a corregir? Sométete, le dice a la mujer. Pero ¿sabe qué he entendido yo? Que la mujer necesita ver que usted como cabeza está sometido a Cristo. ¿A quién te sometes tú? ¿A quién tú escuchas? Como yo digo algo por ahí, es bueno que el padre regañe al hijo, pero ¿quién regaña al padre? O sea que necesitamos escuchar que Dios traiga corrección a nuestras vidas para saber que lo que estamos haciendo no viene guiado por lo que yo pienso, sino que viene guiado por lo que estoy escuchando. Cuando se ministra desde lo aprendido, escuche, se puede estar ministrando desde la habilidad humana, pero cuando se ministra desde el llamado, se fluye desde el don de Dios. Le hago una pregunta esta tarde: ¿desde dónde usted quiere ministrar? ¿Desde lo que usted ha aprendido? Porque hay gente que dice: no, es que yo ya aprendí, a mí me enseñaron que para alabar a Dios hay que levantar las manos y esto mismo voy a... ¿Sabe usted que hay gente que hace lo mismo? Dice, hay gente que cree que la iglesia es un negocio y dicen: voy a abrir una iglesia porque a los pastores les va bien. La dura realidad es que cuando abre lo que abra,
pero no le llegó nadie. ¿Y el negocio qué pasó? Es que Dios no respalda, escuche, Dios no respalda habilidades humanas. Aunque no podemos ignorar que mientras estamos sirviendo a Dios, Dios nos va desarrollando las habilidades. Dios nos va afinando. Porque Dios no nos va dejando a medias, Dios nos va afinando, Dios va perfeccionando. Pero lo que Dios quiere que sepa es que mediante usted va siendo perfeccionado en sus habilidades, lo importante es seguir escuchando la voz de Dios. ¿Dice amén? ¿Dice amén? Entonces hay gente que es así. Hay gente que dice: voy a poner una iglesia porque a los pastores les va bien. La abres y ¿qué pasó? Y no es que te ibas a hacer millonario. Allá usted lo ve llorando. No, eso es cosa de hombres. Claro, porque es que todo no se trata de habilidades ni de algo aprendido. Esto se trata de que si estamos en el llamado de Dios y fluimos en el don de Dios, Dios va a respaldar lo que nos llamó a hacer. Samuel tenía, escuche bien, Samuel había aprendido. Y lo terrible es cuando las generaciones aprenden, escuche, a alabar a Dios. No porque están escuchando a Dios, sino porque alguien les está enseñando. Es que a mí me enseñaron. Si usted le pregunta a alguna persona: ¿por qué usted levanta las manos? Dice: no sé, porque a mí me dicen que levante las manos. Pero qué lindo es cuando usted sabe que mientras usted levanta las manos, usted está diciendo: Señor, yo me rindo. Porque una señal, cuando el ladrón entra al banco, dice: arriba las manos. Bueno, si usted no las levanta, a usted le va a ir mal. Porque la señal de levantar las manos es que usted se rinde, ¿no es cierto? ¿Por qué levantamos las manos en la iglesia, pastor? Porque nos estamos rindiendo. Estoy diciendo: Padre, estoy desarmado, yo no puedo. ¿Qué me voy a poner a pelear con usted, Señor? Si usted dice que levante las manos y que suelte la carga, pues yo me rindo. ¿No es cierto? Eso es importante. Que sepamos que es necesario fluir desde el don de Dios, desde el llamado de Dios. ¿A cuántos de los que están aquí Dios te ha estado visitando en las madrugadas? Y dices: no, es que yo creo que los frijoles que me comí me tienen con insomnio. Es que Dios te está hablando, te tienes que levantar. No son de esas desveladas frijoleras. Es el Espíritu que se está yendo a meter a tu cuarto y te está diciendo: levántate, que quiero hablar contigo. Levántate porque estoy viendo que la lámpara se está apagando. Levántate porque quiero encender el fuego. Levántate porque quiero hablar contigo. 4 llamados le hizo Dios a Samuel. La primera le dijo: Samuel. ¿Para qué? Para que escuchara. Segunda: levántate. La tercera le dijo: ve. Y la cuarta, ¿sabe para qué? Esta es poderosa. El cuarto llamado se lo hizo 2 veces. Le dijo: Samuel, Samuel. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene un interés que después de que usted suelte el sueño, usted escucha, se levanta y va. Entonces Dios dice: la cuarto llamado es para que ahora me escuches, porque quiero hablar contigo. Ya no quiero usar a nadie, ya ahora yo te quiero hablar. Yo quiero que tú sepas que yo te estoy viniendo a buscar a tu cuarto, te estoy viniendo a levantar a tu cama, porque ahora yo quiero hablar contigo. Ahora quiero que vuelvas a escuchar mi voz. Esa voz que hace mucho tiempo no escuchabas, esa voz que hace mucho tiempo no discernías, está interesada en volver a tu oído. ¿Dice amén? Entonces mire, Samuel había aprendido a ministrar, pero no fluía desde el don de Dios, ni desde el llamado. A todos Dios nos está haciendo un llamado a servirle. ¿Dice amén? Lamentablemente existen personas, escuche, que la misma voz que un día les llamó es la misma voz que hoy les da miedo. Deme Génesis capítulo 3 verso 9. Mire qué terrible es esto. Mas Jehová llamó al hombre, Adán, en el huerto, y él le dijo: ¿dónde estás tú?, le dijo Dios. La misma voz con la que Adán constantemente trataba es la misma voz que un día adentra nuevamente. ¿Dónde estás tú? Verso 10. Y él respondió y dijo: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ahora le hago una pregunta. Escuche esto. ¿Y en qué momento Adán comenzó a sentir miedo de esa misma voz que todo el tiempo le hablaba? ¿Sabe usted que todo el que se esconde, porque Adán se escondió, todo el que se esconde, escuche, todo el que se esconde y tiene miedo es porque ya no tiene interés de seguir escuchando esa voz? El diablo muchas veces viene a crear escenarios para que usted salga corriendo y dice: ya no vayas a la iglesia, porque el diablo sabe que aquí escuchas a Dios.
¿Para qué vas a seguir yendo a la iglesia? Mira, tantos años yendo a la iglesia y Dios no ha hecho nada contigo. Y la gente entonces se va. La misma voz que un día lo consolaba es la misma voz que hoy le da miedo. He aprendido algo yo también, que la gente que tiene miedo es la gente que está en pecado. El pecado hace a la gente esconderse de Dios. Él respondió, oye, tu voz en el huerto y tuve miedo. Todo el que está fuera de la presencia tiene miedo. Todo el que está fuera de la presencia le da miedo. Ay, mejor que el pastor, que Dios le diga al pastor y que el pastor me diga a mí, porque es que si Dios me viene a levantar en la madrugada, ¿no cree usted que es mejor que Dios trate con usted? ¿No cree que es mejor que Dios le diga a usted qué es lo que usted necesita arreglar? Tuve miedo. Siguiente verso. Mire cómo dice. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Porque ¿sabe por qué? Porque todo lo que se opaca en nuestras vidas es porque de un lugar lo estamos aprendiendo. Cuando comenzamos a huir del llamado es porque de algún lugar aprendimos que creemos que nos podemos escapar. De algún lugar estamos aprendiendo, de algún lugar estamos viendo que nos podemos esconder. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Hacer lo contrario a lo que Dios pide, escuche, grábese esto, hacer lo contrario a lo que Dios nos pide traerá sordera a nuestro espíritu, a nuestro entendimiento. La obediencia es la mejor herramienta que usted tiene para volver a escuchar a Dios. Siguiente verso. Y el hombre respondió, la mujer, mire, buscando culpables, que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí, dice. No era cuestión de buscar culpable, era cuestión simple y sencillamente de que cuando usted escuche, si algo usted tiene que aprender esta tarde es lo siguiente: aunque metamos la pata, vulgarmente dicho, si hay algo que usted y yo tenemos que aprender es que Dios, mientras estemos en esta tierra, podemos alcanzar perdón. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. El peor problema que usted puede hacer es quererse huir, quererse ir, quererse esconder de alguien que dice, aunque te metas debajo de las piedras, de ahí te voy a sacar. Aunque te fueres a lo más alto de las nubes, de allá te voy a bajar. ¿Quién se puede esconder de la voz de Dios? Ahora le hago una pregunta. ¿A cuántos de ustedes, de los que están aquí, y sinceramente levanta su mano y me dice, yo sé que Dios me está llamando a servirle? Yo sé que Dios me está llamando a servirle. Levante la mano. Si usted dice, pastor, yo sé que Dios me está llamando a servirle, pero me he estado haciendo el roncero. Vea las consecuencias que deja la generación presente que se le esconde a Dios para no servirlo. Porque aquí hay algo trágico. Nosotros estamos viendo el caso de Adán. Adán se escondió para no querer escuchar esa voz. Lamentablemente, cuando nos vamos enfriando, eso es lo que va sucediendo. Ya no queremos escuchar esa voz. ¿Para qué yo voy a ir allá a la iglesia si allá me van a decir lo que yo no quiero escuchar? Pero hay una consecuencia que nosotros como generación presente, si usted sepa esto, si usted y yo nos escondemos y no queremos escuchar esa voz, tarde que temprano las consecuencias las va a pagar nuestra generación. Vea la palabra. Génesis capítulo 4, verso 3. Y andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. Génesis 4, verso 3. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel también, de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. ¿Quiénes serán estos dos muchachos? Los hijos del hombre que se le estaba escondiendo a Dios para no atender el llamado. Oiga, mientras usted se está escondiendo, sobre sus hijos está viniendo una consecuencia. Porque la desobediencia nuestra, tarde que temprano, va a venir a recaer sobre alguien. Ahora le hago una pregunta: ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a atender el llamado de Dios o nos vamos a seguir escondiendo del llamado de Dios? Verso 5. Pero no miró con agrado. Y miró Dios, dice en el verso anterior, en el 4 que leímos, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. En el verso 5 dice, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces, verso 6. Entonces Jehová dijo a Caín,
¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Escuche, el papá se le escondía la voz. Ya este se presenta delante de Dios, pero ya no quiere ver a Dios. Eso es lo que sucede cuando nosotros cerramos nuestro oído para no querer escuchar la voz de Dios. Mientras nosotros nos escondemos del llamado, nuestros hijos no se van a esconder del llamado. Nuestros hijos se van a presentar delante de Dios, pero se van a presentar con la actitud incorrecta, porque no fueron enseñados. Dice la Biblia: instruye al niño en su camino y cuando crezca no vas a tener problemas de rebeldía en tu casa. Si hay algo que mi esposa y yo fomentamos en casa, sabe que es: mi esposa y yo nos levantamos a orar en las madrugadas, pero también cuando mis hijos están presentes nos ponemos a orar. ¿Sabe por qué? Porque a mí me interesa que mis hijos también me vean, que yo rindo mi corazón y que me quiebro delante de Dios. Porque los niños aprenden con lo que ven. Ahora le hago una pregunta: ¿cuántas veces su hijo a usted lo mira, que usted gime delante de la presencia y le dice: Señor, yo te necesito? ¿Sabe que una vez me llevé una mala experiencia? Y una vez, pues usted sabe que a veces uno se vuelve tecnológico. Yo tengo mi tablet y en mi tablet tengo 13, 14, no sé cuántas versiones de la Biblia. Y un día le digo a mi hijo, el mayor Samuel: ¿alguna vez me has visto leyendo la Biblia? Y me dijo: no, nunca. Uy, aquello me asustó. ¿Cómo que no, mijo? No, papi, yo nunca te he visto leyendo la Biblia. Y le dije: no, hijo, sí, yo leo la Biblia, aquí la leo. Y me dijo: no, papi, eso no es una Biblia, esa es una tablet, me dijo. Me cayó el 20. Dije: ¿qué le estoy fomentando a esta generación? ¿Qué le estoy enseñando a esta generación? ¿Sabe qué hice? Salí corriendo con mi esposa y le dije: es necesario, esta es una alerta, que hay que ir a la librería cristiana y buscar de aquellas Biblias de antes. Porque los cristianos de antes, ahora el cristiano moderno no sale de su casa, pero no parece que va para la iglesia. El cristiano moderno ahora parece que va para el cine, porque ahora salimos con la Biblia en el teléfono. Pues sí, porque es la verdad. Entonces le dije a mi esposa: vamos, y necesitamos ir a la librería cristiana. Y volvimos a abrir, a comprar las Biblias de papel. Ahora me siento en la mesa. Si usted me pregunta: pastor, ¿eso es lo que le gusta? No, ¿a quién le va a gustar eso? No, mira que ahora en una tecnología yo tengo al alcance todo lo que yo quiero. Con la Biblia de papel tengo que estar garroteando ahí para encontrar. Pues a Google le digo: Google, ¿dónde está tal cosa? Le digo a Siri: Siri, ¿dónde está tal cosa? Y me lleva. Pero en esa Biblia, ¿cómo? Es pura cuestión de estar escarbando. Pero ¿sabe qué? Tus hijos necesitan ver que tú te estás invirtiendo en eso, porque mientras ellos te están viendo ahí. Después cambió y le dije: hijo, ¿usted me ha visto leer la Biblia? Sí, papi, ahora sí lo veo leer la Biblia, me dijo. Porque ellos saben que ese papel gordo que está ahí en la mesa es una Biblia. ¿Y quién le enseñó que era una Biblia? Es que ya lo traía en la eternidad. Él sabe que Dios tiene un trato con él. Él sabe que él tiene un llamado con él. Cuando usted le deja que su hijo pueda ver a los ojos, o usted lo expone a lo que él ya trae en su espíritu, él tiene fácil identificar qué es lo que usted está haciendo. Por eso, papá, usted que está aquí, necesitamos que el hijo, ¿se acuerda que antes nos ponían el Salmo 91 abierto en la mesa de la casa? Allí en la pata de la cama nos ponían: el que habita el abrigo del Altísimo. Aquella hoja era la única hoja que estaba amarilla, porque nadie leía esa Biblia, pero todos veíamos que allá había una Biblia. Ahora a nuestros hijos les cambiamos el sistema. Ahora están llenos de tablet, pero no tienen Biblia. Ahora tienen de todo. Tienen TikTok, tienen Facebook, tienen todo. El daño, ¿quién se los ha hecho? Ellos son nosotros. Ese es el daño que estaba haciendo el sacerdote Elí. Estaba impidiendo que la generación que venía a relevar el llamado de Dios. Samuel no estaba expuesto a ver nada de Dios en Elí. Le hago una pregunta: ¿qué está exponiendo usted a sus hijos a ver de Dios en usted? Respóndame. ¿Qué le está infundiendo usted a sus hijos para que vean de Dios en su vida? ¿Le están viendo sus hijos orar? ¿O le están escuchando que usted de puerta a puerta dice: se apaga la luz? Hombre sin gracia, por no decir otra cosa. Cabrito, le dice: apagar la luz. ¿O están escuchando que usted, en vez de estar gritando, en vez de estar maldiciendo, usted lo están escuchando que dicen: Padre, mi casa y yo serviremos al Señor? Que mientras otra gente grita como loco, usted dice: Padre, yo sé que mis hijos te van a servir. Padre, yo sé. Y sus hijos diciendo: ¿qué le entró a mi papá? ¿Qué le entró a mi mamá? ¿Sabe que hay momentos que mi esposa y yo comenzamos y la oración se enciende y nos metemos locos ahí? Que ahí matamos al diablo, le matamos la mamá, le matamos bueno, lo que tenga se la matamos ahí en esa sala y empezamos a gritar. Y cuando ya volvemos a decir que abrimos los ojos, miramos mis hijos así.
¿Cómo te sentís? Le digo yo. Dice, papi, siento paz. ¿Y sabes, tenés idea de lo que estoy haciendo? No. ¿Y cómo tenés paz, hijo? ¿Sabe por qué? Porque es que esos niños, a usted se le olvidó que esos niños que usted tiene en la mano, mientras son niños, siguen siendo herederos del reino de los cielos. Dice, no les impidas porque de ellos es el reino de los cielos. Son ciudadanos del cielo. Ellos saben en la atmósfera que están. Cuando usted y yo, después de los 12 años, no les heredamos ese etnos, entonces es donde las cosas cambian. Ya no son los mismos inocentes después de 12 años. Pero ¿sabe cuál es la garantía que usted puede tener? Que aunque después de 12 años usted sabe que ya dejan de ser niños en la mente, usted les sembró todo este tiempo, que ellos ya saben que cuando se sienten tristes hay que buscar un lugar de donde orar. Cuando las cosas no van mal, cuando empiezan a ir mal, perdón, hay un lugar donde nos podemos refugiar. ¿Dice amén? Entonces la pregunta, ¿qué le estamos heredando? Porque habían consecuencias. ¿Qué le estaba heredando Adán a sus hijos? Que ya Dios no estaba viendo con agrado. Parte de la generación de Adán, ya Dios no la estaba viendo con agrado. Verso 7. Si bien hicieres, le dice Dios, ¿no serás enaltecido? Pregunto, ¿cuántos de los que están aquí quieren que sus hijos sean los mejores en todo lo que hacen? ¿Cuántos de los que estamos aquí, usted quiere que sus hijos brillen en todo lo que hacen? ¿Cuántos de los que están aquí reconocen y dicen, pastor, yo sé que los hijos que yo parí son hijos para marcar la diferencia? Entonces la pregunta es, no se esconda del llamado. ¿Se va a seguir escondiendo del llamado? Porque mientras Adán se escondía del llamado de Dios, algo estaba repercutiendo en su familia. Adán nunca se imaginó que por esconderse del llamado de Dios le venía castigo. Ahora yo me hago la pregunta, ¿qué hubiese pasado si Adán, en vez de estar culpando a la mujer y de estarse escondiendo, si hubiese hecho hombre completo y sale y dice, Señor, acabo de cometer un error? ¿Qué hubiese pasado? Esa es mi gran pregunta. ¿Será que hubiese alcanzado misericordia? ¿Será que Dios no hubiese actuado de la forma que actuó? No lo sé. Pero algo sé, que mientras usted y yo nos sigamos escondiendo del llamado de Dios, algo o en alguien tendrá que recaer nuestra desobediencia. Sigue diciendo, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te ensoñarás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, miren lo que hizo hermano contra hermano. ¿Por dónde vino todo esto? ¿Quién abrió la puerta? Diga conmigo, un papá de la generación presente abrió una puerta para maldecir a sus hijos, la generación venidera. Hoy usted vio un hijo. El papá, Adán, se escondía de Dios porque no quería hablar con Dios. Pero ¿sabe qué puerta abrió? Que ahora su hijo no se esconde de Dios, se presenta delante de Dios, y ahora este hijo le habla a Dios como le da la gana. Al menos el papá tuvo el temor para esconderse y no responderle a Dios de mala forma. Ya Caín no tiene problemas en responderle a Dios como le da la gana. Mientras usted se esconde, algo el diablo está maquinando en el corazón de sus hijos. Algo Dios está tramando hacer contra nosotros. Pero mientras nosotros somos expuestos, mientras nosotros atendemos su voz, Él también va y visita a nuestras generaciones. Porque dice que Él visita la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación. No para maldecirlos, sino para limpiarlos y redimirlos. Porque mientras usted busca los asuntos del reino, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo que usted necesita, Dios se lo está metiendo por el lado donde usted no ve. Verso 9. Y dijo Caín, después de matar a su hermano, verso 9, ¿dónde está Abel tu hermano?, preguntó Dios. Y mire cómo le responde este cínico. No sé. Adán le dijo, Adán, Adán. Salió aquel así. Señor, es que me escondiste, tuve miedo. Ya el hijo no sale de la misma manera. ¿Dónde está Abel tu hermano? Y es que acaso yo soy guardia de seguridad, pues. Ahora usted ve generaciones, cuando no les transmitimos la visión correcta, hijos, a las generaciones venideras, ellos se levantan y se rebelan contra Dios sin ningún problema. Después la gente anda llorando, pastor, ayúdeme a orar por los niños. ¿Y qué pasó? Es que el niño anda rebelde, nadie lo doma. Ahora le hago una pregunta, y durante el tiempo, el niño estuvo en casa y fue niño,
¿Lo vio usted que usted se dobló a alguien? ¿Se doblegó ante él? ¿Se doblegó ante el llamado que le hacía? No, pastor. Ahí están las consecuencias. Dice amén. Consecuencias. Elí encegueció la visión y Samuel ministraba sin visión. Si hay algo que usted y yo tenemos que procurar, es que nuestros hijos ministren a Dios sabiendo que mientras ellos cierran sus ojos, yo les he enseñado a mis hijos a usar la imaginación, porque la única herramienta que tenemos para ver a Dios es a través de nuestra imaginación. Imagínatelo, le digo. ¿Cómo lo ves? Es lindo, dice. Es hermoso, es bello. Eso es lo que él se está imaginando. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud ante el llamado de Dios? Para ir cerrando. Hechos 9:3 habla de Saulo. Mas yendo por el camino aconteció. Mire qué tremendo. Verso 3, ¿verdad? Hechos 9. Vamos a leer desde el verso 3. Mas él yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo. Y yendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Mire la diferencia entre Saulo y Caín. Saulo afrenta a Dios. Perdón, Caín afrenta a Dios. Saulo, con respeto: ¿quién eres, Señor? Y mire la actitud. Mientras Caín se presenta delante de Dios y se levanta: ¿y es que acaso yo soy guarda de mi hermano? Mire la actitud de Saulo. Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Y temblando y temeroso, mire lo que es respeto a Dios, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él le respondió y le dijo: levántate, porque Saulo se postró, y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no vio a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Mire qué tremendo. La actitud de Saulo al llamado de Dios, sin problema, se rindió. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Esa es la actitud correcta que usted y yo debemos de tomar ante el llamado de Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres de mí? Y me gusta la actitud de Saulo, porque Saulo toma una actitud reverente. Y encima de la reverencia de su actitud, ¿sabe qué hace? Se mete en 3 días de ayuno y oración. Dice: bueno, si tú me estás llamando, yo quiero que tú me uses. Cerremos con esto. Y el problema más grande que yo veo entre una generación y la otra, ¿sabe cuál es? Que las generaciones de ahora les estamos heredando toda la tecnología, pero no les estamos dando un mensaje para transmitir. Ahora tus hijos tienen Facebook, cuando nosotros íbamos a tener Facebook a los 12 años. Bueno, si usted, bueno, hay unos aquí que son más de guerra que yo, son más mayores que yo, pero si algunos de ustedes me ayudan a memorizar, ¿se acuerda cuando ya uno vino a tener un teléfono así de grande? Que a uno hasta le hacían chiste, a uno le decían: mira, pon ese ladrillo en la casa que están construyendo, voy a hacer un bloque así. ¿Se acuerdan? Ayúdenme. Solo yo estoy de viejo aquí. Ayúdenme, pues. Qué bueno pastorear un pueblo jovencito aquí, todos de 15 años. ¿O no se acuerdan? Pues que ya no hacen memoria de esas malas historias. Pero eran malas historias, ¿va? Por eso no queremos recordar. Antes los teléfonos eran así. Y antes a uno lo llamaban así. ¿Te venís? ¡Pah! Te cortaban para que uno le devolviera la llamada, pues. Porque los minutos se los cobraban. ¿Se acuerda, va? Llámame, decía. Hay otros que eran más cínicos, mandaban: fulano te está solicitando un préstamo, que le mandes dinero, un mensajito para llamar. Ahora nuestros hijos tienen todo un mundo de tecnología, pero si usted los va a ver a todos siguen a alguien, pero ninguno de ellos tiene un mensaje para transmitir.
¿Por qué? Porque hasta el día que nosotros esclarezcamos nuestra visión, hasta que el día que nosotros entendamos cuál es el cosmovisión de Dios para nosotros. ¿Sabe qué es la cosmovisión de Dios para su vida? Saber usted y poder ver por qué usted nació y para dónde usted va. Cuando usted tiene la capacidad de ver qué Dios quiere de usted y por qué Dios le está llamando, sin ningún problema usted le va a poder transmitir parte de esa visión a sus hijos. Propongámonos, escuche iglesia, propongámonos que nuestros hijos en este tiempo tengan un mensaje que transmitir. ¿Sabe usted que mi esposa y yo estamos haciendo algo, y mi esposa está haciendo algo tan lindo, que todas las noches se le lee a nuestros hijos 1 o 2 capítulos de la Biblia? ¿Sabe por qué? Porque ya están próximos a entrar a la escuela. Y lo más trágico que nos encontramos, aún con nuestros hijos, siendo hijos de pastores, ¿sabe qué era? Un día les pregunté a mis hijos, y la triste realidad que me llevé es que un día mis hijos me confesaron que les daba pena decir que su papá era pastor. Ese es el mundo en el que nuestros hijos se están exponiendo. El que es hijo de allá del doctor se siente orgulloso. El que es hijo del abogado se siente orgulloso. Pero hay cosas del reino que a nuestros hijos no les hacen sentir esa misma sensación. Pues hay que cambiarles el chip y demostrarles de que nosotros tenemos cosas, que el doctor necesita un bisturí para cortar a alguien y sanarlo, pero que nosotros poniendo las manos, que diga, yo vi a mi papá, que mi papá pone las manos sobre los enfermos y los enfermos se sanan. Yo vi a mi papá que cuando mi papá ora por riquezas, riquezas se desatan. Yo vi a mi papá que cuando mi papá y mi mamá oraban, las cosas que no teníamos en casa de pronto aparecían. Yo vi que se sientan orgullosos de lo que usted les está heredando. Pero eso se trabaja. ¿Qué visión les está entregando a sus hijos? ¿Qué les estamos entregando? Porque le tengo una noticia. Si le pregunta a estas niñas si saben que Dios les está llamando, le van a decir que sí. Pero si le pregunta a los adultos que Dios los está llamando, van a decir, a mí. Usted ve que el promedio del adulto hoy está igual que Elí, con su oído cerrado. No es sensible a escuchar a la voz de Dios. El joven quiere que alguien le enseñe. Sabe que yo tengo un hijo en casa aquí que me llama, es joven y me dice, yo quiero que usted me enseñe de la Biblia. Y yo digo, si así se desatara el hambre que este muchacho tiene en todos los adultos, la iglesia de Dios sería diferente. ¿Por qué? Porque el joven sabe que Dios le está haciendo un llamado y se quiere preparar. Pero lo triste es que encuentra adultos que le hablan de mujeres y traiciones, pero no le hablan de Dios. El papá hoy le dice, mi hijo, entre más gallinas usted tenga, más gallo usted es. Ya él está harto de eso. Ya él quiere que le cambien el chip y que le digan, mi hijo, usted nació con un propósito. Y la Biblia dice que usted será marido de una sola mujer y que usted será honra para sus generaciones. Mi hijo, la Biblia dice de que usted se va a levantar como el hombre que va a cortar las maldiciones en su casa. Que lo que a nosotros nos vino golpeando, a usted no lo va a golpear. Ayúdeme pues. Diga amén. Mientras usted se calla, el diablo celebra. Entonces es importante, diga amén. Diga yo creo. Diga voy a ser obediente. Y me voy a levantar a escuchar la voz de Dios. Dios nos está llamando. ¿Sabe usted cuál es el cataclismo más severo que le viene a la humanidad? Amós 8:11. Gente que dice que va a querer escuchar la verdad y no va a haber quien les predique. ¿Por qué? Porque el primer arrebatamiento que viene no es de la iglesia, es de los verdaderos predicadores. Pero yo estoy preocupado. ¿Sabe de qué me estoy preocupando? Que los que se van a quedar, pues si se quedaron, se quedaron. Pero mientras se queden, que se queden con una verdad. Mi deber es salvar, obviamente. Pero de mí no depende. Depende de cada persona salvarse. ¿Dice amén? La salvación es individual. Pero procuremos de que si alguien no quiere saber del Señor, que mientras a usted lo escucha hablar, se le esté quedando la palabra. Y si un día se quedó, diga, bueno, ni modo, me tocará a mí predicar, porque aquel todo el tiempo me hablaba y se me quedó pegado todo lo que dijo, pues yo lo voy a repetir como lora. Yo no sé qué decía, pero yo lo voy a volver a repetir. Dejemos una visión clara. Si hay algo que Dios quiere, es que venga una unión entre las generaciones. Cierro con esto. Dice,
que Él hará volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Joel 2:28 dice que vienen los días donde Dios va a usar tus hijos y serán tus hijos los profetas de la ciudad, serán tus hijas las profetas de la ciudad. Y dice, y los jóvenes se les devolverá la visión. ¿Cuál visión? La visión que ya los padres perdieron va a venir sobre tus hijos, y ahora tus hijos van a poder lograr lo que tú no pudiste lograr. Hay que comenzar a trabajar con la mentalidad de nuestros hijos y decir, hijo, lo que yo no hice, usted lo va a hacer. Lo que yo no pude, usted lo va a lograr. Dice amén. Póngase en pie. Ahora pregunto. ¿Usted va a atender al llamado de Dios en su vida?